En una época en la que el mundo pendía de un hilo invisible llamado Guerra Fría, no todas las batallas se peleaban con misiles o bombas. Algunas de las guerras más decisivas se libraron en silencio, a gran altitud, a velocidades que rozaban los límites del miedo humano. Y pocos aviones encarnaron mejor esa guerra secreta que el Ilyushin Il-28R, un aparato que jamás buscó protagonismo, pero que cambió el curso de la historia con cada vuelo furtivo que realizaba. El Il-28R era el espectro perfecto, silencioso, rápido, diseñado para ver sin ser visto. No brillaba en los desfiles, no encabezaba los titulares de los periódicos, pero en cada misión cumplía un papel tan vital que, si fallaba, podía desatar una guerra nuclear en cuestión de horas. Era un mensajero del conocimiento y, al mismo tiempo, un emisario del riesgo absoluto. Porque para los pilotos que se subían a uno de estos aviones, cada despegue era una apuesta, o regresaban con información crítica, o no regresaban en absoluto. Existe una posibilidad real de que el verdadero poder del Il-28R nunca haya sido completamente entendido por el gran público, de que su legado se haya perdido en la niebla de los grandes nombres de la aviación. Pero claro, si decides seguir leyendo, descubrirás los secretos de un avión que miraba donde nadie más podía mirar, y cuyo impacto silencioso sigue resonando en el presente. El Il-28R no era un bombardero más. Era un símbolo de la necesidad desesperada de saber, de espiar, de anticipar al enemigo en un conflicto donde el conocimiento valía más que las balas. Era un puente entre el mundo antiguo de los bombarderos a pistón y el mundo moderno de los aviones espías supersónicos y los satélites invisibles. Un artefacto de transición que, en su discreción, dejó una huella indeleble. Antes de comenzar, ¿por qué no te suscribes y te unes a nuestra comunidad de apasionados por la aviación? Aquí descubrirás la historia detrás de los aviones más legendarios, las innovaciones que revolucionaron el vuelo y las hazañas de los pilotos que desafiaron los cielos. Mientras lo haces, activa la campana de notificaciones para no perderte ninguna de nuestras increíbles historias. Porque esta no es simplemente la historia de un avión. Es la historia de hombres que volaron más allá del miedo, más allá de las líneas enemigas, confiando únicamente en la frágil promesa de que su valor no sería en vano. Es la historia de vuelos que jamás debieron ser descubiertos, y que, sin embargo, cambiaron el destino de naciones enteras. Así que prepárate, porque el cielo que vamos a cruzar no tiene rutas trazadas, y lo que vamos a revelar, cambiará para siempre la forma en que ves la guerra invisible que definió al siglo XX. Cuando el Ilyushin Il-28 fue concebido a finales de los años 40, la ambición soviética era clara: necesitaban un bombardero medio que pudiera operar rápido, golpear con fuerza y retirarse antes de que el enemigo pudiera reaccionar. El Il-28, apodado Beagle por la OTAN, cumplió con ese cometido de manera magistral. Era veloz para su época, sencillo de producir en masa y lo suficientemente robusto como para soportar los rigores de la guerra moderna. Y durante un tiempo, fue el orgullo silencioso de la Fuerza Aérea Soviética. Pero el mundo no tardó en cambiar. La Guerra Fría intensificaba cada día el valor de la información sobre el valor del fuego. Ya no bastaba con tener bombarderos que pudieran destruir ciudades. Ahora se necesitaban ojos que pudieran ver más allá de la cortina de hierro, ojos que pudieran espiar movimientos, bases y preparativos antes de que ocurrieran. En ese nuevo tablero de ajedrez, la información no era solo importante, era la diferencia entre la vida y la aniquilación total. Fue entonces cuando los planificadores militares soviéticos miraron al Il-28 y vieron algo más que un bombardero. Vieron una plataforma que podía adaptarse para convertirse en uno de los recolectores de inteligencia más cruciales del arsenal rojo. Así nació el Il-28R, la R de Razvedkik, o explorador. Puede que pensemos que adaptar un bombardero para tareas de reconocimiento fue simplemente una cuestión técnica, un rediseño frío de ingeniería. Pero en realidad, si nos adentramos más, descubriremos que detrás de esta transformación había un nivel de urgencia y desesperación que la historia rara vez menciona. El Il-28R conservaba la estructura robusta de su antecesor, pero fue equipado con cámaras de alta resolución montadas en el fuselaje, sistemas de radar de exploración, y sensores electrónicos diseñados para captar señales de radio y radares enemigos. Para hacerlo aún más eficaz, su autonomía fue incrementada mediante tanques de combustible adicionales, lo que le permitía adentrarse profundamente en territorio hostil. Esta transformación no fue una decisión sin riesgos.
Sacrificar bombas por cámaras no significaba que la misión fuera más segura, todo lo contrario. Un bombardero podía pasar desapercibido si no era detectado en su ataque, pero un avión de reconocimiento debía penetrar el espacio aéreo enemigo, quedarse el tiempo suficiente para mapear objetivos estratégicos, y luego escapar antes de ser interceptado. ¿Qué motivó a los soviéticos a arriesgar valiosas tripulaciones en misiones donde ser capturado significaba un escándalo diplomático o incluso una guerra abierta? Y sin embargo, si funcionaba, la recompensa era inmensa. Conocimientos sobre movimientos de tropas, nuevas bases secretas, preparación de armas nucleares, información que valía más que cualquier bomba lanzada. Los cambios no se limitaron a la tecnología. También cambiaron los hombres que lo volaban. Los pilotos de Il-28R ya no eran simples bombarderos, eran exploradores, operadores clandestinos del cielo, conscientes de que su existencia debía ser negada en caso de ser derribados. Eran héroes anónimos de un conflicto donde el silencio era más poderoso que el estruendo. Desde el primer vuelo de un Il-28R adaptado, la URSS entendió que había encontrado algo más que un avión. Había encontrado una ventana hacia el alma de su enemigo. Una ventana que costaría sangre, sudor y sacrificio mantener abierta, pero que no podían permitirse cerrar. Así comenzó la vida secreta del Il-28R, un avión nacido para bombardear, pero destinado a espiar. Y en esa mutación silenciosa, dejó claro que, en la Guerra Fría, la información no era un lujo, era un arma. La grandeza de un avión de reconocimiento no se mide por su velocidad ni por la cantidad de bombas que pueda cargar. Se mide por su capacidad de ver lo que otros no quieren mostrar. El Il-28R, en ese sentido, se convirtió en una criatura de la sombra, diseñada meticulosamente para espiar desde alturas donde la mirada humana no alcanza, recopilando secretos que podrían cambiar el curso de una guerra sin disparar un solo tiro. Cuando los ingenieros soviéticos adaptaron el Il-28 para su nuevo rol, sabían que las cámaras serían su nueva artillería. Se instalaron sistemas de fotografía de largo alcance que, para su época, eran auténticas maravillas de precisión óptica. Equipadas con lentes de gran apertura y sistemas estabilizados, estas cámaras podían captar bases aéreas, movimientos de tropas, silos de misiles o convoys militares desde altitudes donde los ojos enemigos apenas detectaban una sombra cruzando el cielo. Pero el Il-28R no solo veía, también escuchaba. Incorporaron sofisticados equipos de escucha electrónica capaces de captar señales de radar, comunicaciones de radio y emisiones electrónicas. A través de estos sistemas, el avión podía identificar la frecuencia de radares enemigos, detectar nuevos sistemas de defensa aérea y rastrear patrones de comunicación entre unidades enemigas. Era, en esencia, un gran oído flotante en medio del cielo hostil. Puede parecer que instalar unas cámaras y unos sensores era un ajuste menor. Algo sencillo, pero la verdad es mucho más perturbadora. Cada nueva pieza instalada aumentaba la vulnerabilidad del avión. Más peso, más riesgo de fallos técnicos, más probabilidades de ser detectado. Y sin embargo, si lograban completar una misión y regresar con las cintas y las fotografías intactas, el valor de esa información podía alterar toda una estrategia militar. Una de las piezas más impresionantes que equipaban los Il-28R era el sistema de cámaras panorámicas. Estas no solo tomaban fotografías hacia abajo, podían capturar imágenes en un amplio ángulo lateral, permitiendo al avión espiar vastas extensiones de terreno sin desviarse de su curso principal. De esta manera, minimizaban el tiempo de exposición en territorio enemigo, un detalle que a menudo significaba la diferencia entre la vida y la muerte. Además, el Il-28R estaba preparado para operar en condiciones adversas. Sus cámaras y sensores estaban diseñados para funcionar a temperaturas extremas, soportando desde el calor abrasador del verano centroasiático hasta el frío glacial de los cielos árticos. La fiabilidad técnica era vital. Un solo fallo en pleno vuelo podía significar no solo el fracaso de la misión, sino también la pérdida irrecuperable de secretos valiosos. ¿Cómo lograr que un avión, ya de por sí anticuado frente a los cazas modernos, compitiera en el campo más exigente de todos, el de la inteligencia estratégica? La respuesta estaba en un equilibrio peligroso entre tecnología, pericia y audacia. Un equilibrio que el Il-28R debía mantener a cada instante. El avión no estaba diseñado para el combate cerrado.
No era ágil ni particularmente veloz comparado con los interceptores que comenzaron a poblar los cielos en los años 60. Su única defensa era su discreción y su capacidad para escapar rápido una vez completada su tarea. Por eso, los pilotos y operadores de reconocimiento del Il-28R aprendieron a vivir en el filo de la navaja. Cada misión requería precisión quirúrgica. No había margen para errores. No había espacio para la improvisación. Y, quizás lo más inquietante, sabían que si eran detectados, no podrían esperar rescate. Su supervivencia dependía de su habilidad para volar invisibles, como fantasmas atrapados entre las líneas enemigas. Así se forjó la reputación del Il-28R, no como un cazador brutal, sino como un testigo silencioso de los secretos que jamás debían ser vistos. Una criatura de la sombra que, aún cargada de tecnología avanzada para su tiempo, sabía que el verdadero poder no estaba en la fuerza bruta, sino en el conocimiento robado al enemigo. Cada vez que un Il-28R despegaba hacia una misión de reconocimiento, lo hacía bajo una consigna simple pero brutal: ser invisible o no regresar. No había cabida para los errores. No había red de seguridad. Solo la máquina, el cielo, y la abrumadora certeza de que cualquier falla podía convertirlos en prisioneros, o peor aún, en piezas anónimas en un juego político que negaría su existencia. Las misiones no se planificaban como simples vuelos de patrullaje. Eran operaciones quirúrgicas donde cada detalle contaba. Las rutas eran diseñadas meticulosamente para minimizar el tiempo sobre territorio hostil, aprovechando huecos en los radares, debilidades en las defensas aéreas o ventanas climatológicas que dificultaran la detección. A menudo despegaban al amanecer o al atardecer, momentos en los que la visibilidad para los cazas enemigos era más complicada. Una vez en el aire, el silencio era absoluto. Las comunicaciones eran mínimas, reducidas a códigos preestablecidos que solo serían utilizados en caso de extrema necesidad. La tripulación sabía que emitir señales de radio innecesarias podía delatar su posición a los sistemas de escucha enemigos. Puede parecer que un vuelo de reconocimiento era simplemente una misión rutinaria, casi un ejercicio técnico. Pero si te adentras en la mente de esos pilotos, te darás cuenta de algo aterrador. Cada kilómetro volado más allá de la frontera era un paso hacia lo desconocido. Un paso que podía no tener regreso. El Il-28R, cargado con sus cámaras panorámicas, volaba a altitudes medias, lo suficientemente alto para evitar defensas ligeras, pero no tan alto como para escapar de los cazas supersónicos más modernos. Esa delgada franja de altitud era su único refugio, su única oportunidad de completar la misión sin ser interceptado. La tensión a bordo era palpable. Mientras uno de los operadores se encargaba de los sistemas fotográficos, el piloto debía mantener la nave estable, sabiendo que una turbulencia fuerte, un desvío inesperado, o una simple lectura errónea del altímetro podía delatar su posición. Cada sonido, cada vibración del fuselaje, se sentía amplificado en la cabina. El zumbido constante de los motores no era una música de fondo, era un recordatorio persistente de lo frágil que era su protección. ¿Qué pensaban esos hombres mientras sobrevolaban bases secretas, centros de lanzamiento de misiles, instalaciones nucleares? La mayoría mantenía la mente en blanco. Volar, cumplir, regresar. Pensar demasiado era un lujo que podía costarles la concentración y la vida. Algunos relatos narran momentos escalofriantes, encuentros con aviones enemigos que nunca llegaron a atacar, pero siguieron al Il-28R en un silencio tenso, radares detectados demasiado tarde que obligaban a maniobras de escape al límite de la resistencia estructural del avión, aterrizajes en bases remotas, ocultos incluso para la mayoría del propio personal soviético. Estos vuelos del silencio no eran heroicos en el sentido clásico. No había desfiles ni medallas públicas. Lo máximo que un tripulante del Il-28R podía esperar era la satisfacción íntima, y a veces amarga, de haber vuelto entero, con los secretos enemigos cuidadosamente guardados en rollos de película y cintas de datos. ¿Qué precio pagaban por esos éxitos invisibles? Un precio que no se medía solo en riesgo físico, sino en un desgaste mental profundo. La constante exposición al peligro, la presión del anonimato, la certeza de que su captura sería negada, todo eso convertía cada misión en una prueba brutal de resistencia emocional. Así operaba el Il-28R, en el silencio, en la sombra, en los márgenes de la historia. Volaba no para ser visto, sino para ver.
Y en esa paradoja letal, escribió una de las páginas más ocultas y decisivas de la Guerra Fría. En el juego mortal de la Guerra Fría, el mayor temor de cualquier tripulación de Il-28R no era fallar en su misión de reconocimiento. No era quedarse sin combustible. No era siquiera sufrir una falla mecánica. El mayor temor, el que acechaba como un espectro durante cada minuto de vuelo, era ser detectado. Ser detectado por el enemigo significaba mucho más que ver luces rojas parpadeando en el radar o escuchar alarmas sonar en la cabina. Significaba que cazas enemigos serían enviados inmediatamente a interceptar. Significaba que defensas antiaéreas se activarían, disparando sin advertencia. Significaba que, en el mejor de los casos, terminarías prisionero. Y en el peor, serías solo otra sombra más caída del cielo. El Il-28R, por su tamaño y velocidad limitada frente a las generaciones de cazas supersónicos como el F-104 Starfighter o el English Electric Lightning, era un blanco relativamente fácil si era detectado. Su única protección real era el elemento sorpresa, llegar, espiar y desaparecer antes de que las alarmas se propagaran. Puede que desde fuera pensemos que el peligro era parte del oficio, que los pilotos aceptaban los riesgos con naturalidad. Pero la verdad es más cruda. Cada señal de radar captada, cada posible detección, hacía latir los corazones a un ritmo brutal. Porque en cuestión de minutos, pasaban de ser observadores a ser presas, y pocas cosas en el aire son tan humillantes como ser cazado sabiendo que no puedes defenderte. Los entrenamientos incluían maniobras evasivas específicas para minimizar la firma radar. Los pilotos aprendían a volar rasante, a zigzaguear entre capas de nubes, a modificar altitudes inesperadamente para confundir a los radares de seguimiento. Cada movimiento debía ser frío, calculado, sin espacio para el pánico. Sin embargo, esas maniobras no siempre eran suficientes. Cuando la detección era inevitable, quedaban pocas opciones. Una de las tácticas más desesperadas consistía en aumentar la velocidad al máximo y cambiar de curso en ángulos abruptos, buscando salir de la zona de amenaza antes de que los interceptores pudieran llegar. Pero el Il-28R no era un caza ágil. Muchas veces, todo dependía de factores tan frágiles como el clima, la fatiga del enemigo, o simples errores humanos en las salas de control aéreo. ¿Qué pasa por la mente de un piloto sabiendo que ya lo han visto, que la caza ha comenzado, y que está solo, sin escoltas, sin apoyo? La respuesta no es heroísmo. Es supervivencia pura. Instinto. La reducción de todos los pensamientos a un único deseo. Seguir respirando un minuto más. Algunas tripulaciones lograron escapar usando técnicas maestras de evasión. Otras no tuvieron tanta suerte. Varios Il-28R fueron derribados a lo largo de su historia de operaciones, algunos desapareciendo sin dejar rastro, otros estrellándose en zonas tan remotas que sus restos solo serían descubiertos décadas después. Y si caían tras las líneas enemigas, la historia oficial era clara: misión no reconocida. No habría rescate, no habría negociación, solo silencio. ¿Te imaginas volar sabiendo que, si caes, tu país te borrará de los registros? Y sin embargo, si lograbas evadir la detección, si regresabas con los secretos a salvo, eras un héroe sin nombre. Un anónimo que había cambiado el equilibrio del poder mundial, sin que nadie lo supiera. Así era el precio de volar en el Il-28R. No era solo el riesgo físico, era el peso psicológico constante de saber que en el cielo, más allá del horizonte, podía estar esperándote tu última misión. Durante los años más tensos de la Guerra Fría, el cielo no era un espacio neutral. Cada kilómetro de altitud estaba cargado de significado político y de riesgo mortal. En ese escenario, el Il-28R se convirtió en una herramienta fundamental de provocación estratégica, un arma silenciosa que volaba cerca, y a veces dentro, del espacio aéreo occidental, jugando un peligroso juego de límites invisibles que podía escalar en cuestión de minutos a una confrontación abierta. Las misiones del Il-28R no solo consistían en reunir inteligencia. Muchas veces eran operaciones diseñadas específicamente para medir las reacciones del enemigo. Se trataba de provocarlo sin cruzar del todo la línea de la agresión formal. El Blinde Menor, como a veces lo llamaban en voz baja, surcaba los cielos de Europa del Este, acercándose a bases de la OTAN, recorriendo fronteras sensibles, husmeando instalaciones de radar en Noruega,
Alemania Occidental o Turquía. Puede parecer que este tipo de misiones eran ejercicios controlados, calculados con precisión quirúrgica para evitar accidentes. Pero si miramos más de cerca, entendemos que cada vuelo era una provocación consciente, un acto de audacia calculada donde, si uno solo de los actores perdía el control, el resultado podía ser devastador. La Unión Soviética sabía que los aliados occidentales monitoreaban el espacio aéreo como halcones. Cada acercamiento de un Il-28R era detectado, seguido, interceptado. Cazas como los F-86 Sabre, los F-100 Super Sabre o los Phantom II despegaban en cuestión de minutos para confrontarlos. Pero aquí estaba la genialidad, y el peligro, del juego. Los pilotos soviéticos rara vez cruzaban formalmente la línea del espacio aéreo enemigo. Se mantenían justo en el borde, lo suficientemente cerca para ser vistos, lo suficientemente lejos para no justificar un disparo. Para los pilotos del Il-28R, cada misión de este tipo era un acto de equilibrio psicológico. Volaban sabiendo que estaban provocando a hombres armados con misiles aire-aire, que tenían permiso de disparar en caso de violación de soberanía. Volaban sabiendo que sus vidas dependían no solo de su propia pericia, sino de la sangre fría del enemigo. ¿Qué tan cerca puedes llegar a la furia de tu oponente sin cruzar la línea fatal? Y sin embargo, si lo hacías bien, si regresabas con las fotografías, los registros electrónicos, las señales de radar enemigas, estabas contribuyendo a moldear la estrategia global de tu país. El Il-28R era ideal para este tipo de operaciones por su velocidad media y su resistencia. No era tan provocador como los cazas de combate. No era tan lento como otros aviones de reconocimiento de generaciones anteriores. Se movía con una autoridad silenciosa, con la amenaza implícita de que, si lo deseaban, esos mismos cielos podrían ser cruzados en cualquier momento, por algo mucho más peligroso. Estas provocaciones aéreas no siempre terminaban bien. Hubo incidentes en los que cazas occidentales dispararon señales de advertencia o ejecutaron maniobras de acoso peligrosas. Hubo momentos en los que el Il-28R cruzó algunos kilómetros de más y provocó reuniones de emergencia en los altos mandos de la OTAN. Cada vez, la diplomacia tuvo que bailar una danza cuidadosa para evitar que una chispa encendiera una guerra a escala total. ¿Puede un solo avión, sin disparar una sola bala, poner en jaque a dos superpotencias? Sí, y el Il-28R lo demostró una y otra vez, volando justo al borde del abismo, viendo sin ser visto, provocando sin atacar, existiendo en esa frágil línea donde la guerra y la paz se miraban de frente, y no parpadeaban. Así, en el aire tenso de la Guerra Fría, el Il-28R no solo recogía secretos, sembraba miedo, duda e incertidumbre. Y en la guerra de percepciones, eso a veces valía más que 1000 bombarderos listos para atacar. En una guerra de sombras como fue la Guerra Fría, el error no era un simple fallo, era una potencial catástrofe. Y aunque el Il-28R estaba diseñado para ser un testigo silencioso, un explorador prudente de los cielos hostiles, no siempre las cosas salían como los planificadores soviéticos esperaban. A veces, incluso un pequeño error de cálculo, una mala lectura de instrumentos o una ráfaga inesperada de viento podía desencadenar consecuencias desproporcionadas, peligrosas e irreversibles. Volar misiones de reconocimiento era una tarea donde el margen de error era prácticamente cero. Una desviación de apenas unos grados podía significar cruzar una frontera política sin permiso. Un fallo técnico en un sistema de navegación podía llevar al Il-28R directamente a la boca de la defensa antiaérea enemiga. Y no olvidemos el simple pero devastador factor humano. El cansancio, el miedo o la tensión extrema podían provocar fallos de juicio incluso entre los pilotos más experimentados. Podríamos pensar que las operaciones estaban planeadas con tanta precisión que no había espacio para lo imprevisto. Pero si miramos honestamente dentro de cada misión, encontramos una verdad ineludible. Cada vuelo era una moneda lanzada al aire, donde incluso el viento podía ser juez y verdugo. Uno de los errores más comunes era sobreestimar la capacidad de evasión del avión. Aunque el Il-28R era rápido para su época, frente a interceptores de última generación era un blanco vulnerable. En ocasiones, los pilotos asumían que podían salir de un espacio aéreo hostil antes de ser interceptados, para descubrir demasiado tarde que la reacción enemiga era mucho más rápida de lo esperado. Hubo casos documentados en los que tripulaciones de Il-28R fueron derribadas tras desviaciones accidentales de ruta.
Aviones que cruzaron, sin intención, pocos kilómetros más allá de su límite planeado, y nunca regresaron. Otros fueron forzados a aterrizar en territorios hostiles tras sufrir fallos mecánicos en pleno vuelo, convirtiéndose en piezas de propaganda para el enemigo. ¿Qué siente un piloto sabiendo que una mínima falla de motor o una mala decisión de altitud puede transformarlo, en cuestión de minutos, en un trofeo político para el adversario? Y sin embargo, si lograban sortear esas amenazas invisibles, su vuelo anónimo podía cambiar la estrategia de toda una nación. El peso del error no solo recaía sobre los pilotos. Los analistas de inteligencia que interpretaban las imágenes también llevaban su propia carga. Una fotografía mal interpretada podía desencadenar acciones militares innecesarias, alimentando tensiones diplomáticas ya de por sí al borde del colapso. Una estación de radar civil confundida con una instalación militar, un convoy de refugiados visto como una movilización de tanques. Errores así no eran solo teóricos. Costaban vidas. Los soviéticos, conscientes de la fragilidad de estas operaciones, mantenían registros extremadamente secretos de las misiones fallidas. Cuando un Il-28R no regresaba, rara vez se informaba al público. Las familias de las tripulaciones recibían notificaciones vagas, cargadas de eufemismos y silencios. Para la historia oficial, esos hombres nunca existieron. Para sus camaradas, eran recordados en voz baja, en brindis sin palabras y en miradas perdidas en los hangares vacíos. ¿Qué precio tiene espiar en un mundo donde un solo error puede borrar no solo un avión, sino también la estabilidad de todo un continente? Un precio altísimo, pagado una y otra vez por hombres que sabían que en el cielo de la Guerra Fría no había red de protección. Solo la certeza brutal de que cada vuelo podía ser el último. Y así, mientras algunos vuelos del Il-28R regresaban triunfantes cargados de información vital, otros terminaban en llamas o en silencios incómodos, recordándonos que en la guerra de los invisibles, el error no es una posibilidad. Es una sentencia. A simple vista, el Il-28R era solo una variante más de un bombardero convencional. Un diseño sobrio, sin la majestuosidad de los grandes bombarderos estratégicos ni la agresividad de los cazas supersónicos. Pero tras su apariencia discreta, escondía una naturaleza dual. Era un explorador silencioso que podía transformarse, en cuestión de minutos, en un actor letal si la situación lo exigía. Esta dualidad no fue accidental. Fue una decisión calculada de los planificadores soviéticos. Adaptar el Il-28 para tareas de reconocimiento no implicó despojarlo completamente de su capacidad ofensiva. Aunque el Il-28R renunció a su bodega principal de bombas para instalar cámaras y sensores, mantenía armamento defensivo, torretas traseras equipadas con cañones automáticos capaces de repeler ataques de cazas enemigos. Puede sonar lógico pensar que un avión de reconocimiento no necesitaba armas. Pero si miramos más allá de esa lógica simplista, descubrimos una realidad brutal. En los cielos de la Guerra Fría, ningún avión, ni siquiera un explorador, podía permitirse volar indefenso. El Il-28R podía espiar en misiones de alta prioridad, cartografiando instalaciones militares occidentales, pero también podía actuar como señuelo, provocando reacciones enemigas diseñadas para exponer posiciones de radares y sistemas de defensa aérea. En algunos casos excepcionales, incluso se equiparon versiones que conservaban la capacidad de lanzar bombas ligeras, permitiendo que una misión de reconocimiento se transformara de manera repentina en un ataque quirúrgico. Esta flexibilidad convirtió al Il-28R en un comodín estratégico. El enemigo nunca podía estar completamente seguro de si el avión que detectaban en sus radares era simplemente un observador o un atacante disfrazado. La incertidumbre era, en sí misma, un arma psicológica. ¿Qué pasa cuando no sabes si el intruso que ves en tu cielo está allí para mirar o para destruir? Y sin embargo, si no reaccionabas a tiempo, podías perder información crítica, instalaciones estratégicas o la oportunidad de desactivar un ataque antes de que ocurriera. Los pilotos del Il-28R eran conscientes de esta dualidad y entrenados para asumir ambos roles. Volaban con la mente dividida entre la prudencia del explorador y la agresividad del guerrero. Sabían que, en cualquier momento, una misión podía escalar de observación a confrontación abierta. Esta ambigüedad no era solo técnica, era emocional. Muchos tripulantes confesaban sentir un conflicto interno al desempeñar misiones de reconocimiento armadas. No eran atacantes en el sentido clásico,
pero tampoco podían considerarse simples observadores neutrales. Eran instrumentos de una estrategia que jugaba con las percepciones, que desdibujaba los límites entre la paz y la guerra. ¿Cómo vives sabiendo que tu misión puede ser tu condena o tu justificación? Para los hombres del Il-28R, la respuesta era sencilla y devastadora: sobrevives no preguntándotelo demasiado. Sobrevives volando. Sobrevives cumpliendo órdenes. Sobrevives confiando en que, en el silencio de los cielos, puedes seguir siendo un fantasma más, y no una chispa que encienda el infierno. Así, el Il-28R navegó durante años esa delgada línea entre observador y combatiente, entre inocente y provocador. Y en ese doble rostro, en esa máscara de calma sobre un rostro de acero, encontró su verdadera identidad, un testigo armado, una sombra que podía, si se lo proponía, golpear tan rápido como desaparecía. Desde tierra firme, los vuelos del Il-28R podían parecer operaciones de precisión calculada, misiones valientes donde hombres fríos y entrenados ejecutaban su trabajo con eficiencia quirúrgica. Pero la realidad, vista desde dentro de la cabina presurizada y vibrante de esos bombarderos reconvertidos en espías, era mucho más dura, mucho más humana. Cada misión, incluso aquellas que terminaban sin ser detectados, arrancaba un pedazo invisible de sus tripulantes. El desgaste no siempre era físico. A menudo era algo más insidioso, el desgaste mental, emocional, que lentamente erosionaba la voluntad y la salud de quienes volaban en silencio entre fronteras enemigas. Volando durante horas en misiones de reconocimiento profundo, enfrentando temperaturas extremas, respirando aire artificial en cabinas saturadas de ansiedad, el cuerpo humano era llevado a sus límites. Los pilotos sufrían cambios de presión constantes, vibraciones de alta frecuencia, y sobre todo, una tensión continua que nunca desaparecía. Sabían que, en cualquier momento, podían ser detectados. Sabían que, a diferencia de un caza, no tendrían oportunidad real de combatir ni de huir exitosamente si algo salía mal. Es fácil imaginar que la mayor carga era el cansancio físico, pero si nos atrevemos a mirar más de cerca, encontramos que el verdadero enemigo no era el agotamiento del cuerpo, sino la corrosión lenta y constante del espíritu. Muchos pilotos de Il-28R desarrollaban insomnio crónico, no por el ruido de los motores ni por las misiones prolongadas, sino por la constante exposición a situaciones de peligro inminente en las que debían mantener la calma exterior a toda costa. Las órdenes eran claras: pase lo que pase, no entrar en pánico, no improvisar, no romper la cobertura de silencio. Esa contención, ese embotellamiento emocional, dejaba heridas que no siempre se veían a simple vista. Otros manifestaban síntomas de estrés postraumático antes de que siquiera existiera un término formal para describirlo: episodios de ansiedad, temblores en reposo, dificultad para adaptarse a la vida civil después de completar sus rotaciones. Algunos, simplemente, no hablaban. Se encerraban en sí mismos, sabiendo que sus misiones jamás serían reconocidas públicamente, que sus logros serían archivados en carpetas selladas que solo unos pocos ojos privilegiados podrían ver. ¿Cómo se sostiene la mente humana cuando cada vuelo puede terminar en el olvido o en la ignominia? Y sin embargo, si lograban cumplir su deber, eran parte de un engranaje silencioso que mantenía a su nación informada, protegida, viva. El estrés físico tampoco era menor. Las vibraciones constantes del Il-28R afectaban el sistema nervioso. El aire enrarecido de cabina, a pesar de los sistemas de presurización, causaba fatiga rápida, dolores de cabeza, problemas de visión. La exposición prolongada a niveles elevados de radiación a gran altitud, en tiempos donde la protección era mínima, incrementaba el riesgo de enfermedades crónicas, algo que muchos de estos hombres solo descubrirían años después, cuando ya era demasiado tarde. Pero lo más devastador era saber que, en caso de una misión fallida, serían invisibles incluso para su propio país. No habría rescate, no habría homenaje, solo el silencio. ¿Qué tipo de valor se necesita para seguir volando bajo esas condiciones, misión tras misión? El tipo de valor que no busca medallas. El tipo de valor que se mide no en aplausos, sino en la quietud de una conciencia que sabe que cumplió su deber, aunque nadie lo sepa jamás. Así pagaron su precio los pilotos y tripulantes del Il-28R, no en batallas épicas grabadas en libros de historia, sino en batallas silenciosas libradas dentro de sí mismos. Batallas que, muchas veces, dejaron más cicatrices que cualquier enfrentamiento armado.
Al principio, el Il-28R tenía el privilegio de la sorpresa. Era suficientemente rápido, suficientemente discreto, suficientemente ágil para completar misiones de reconocimiento y escapar antes de que las defensas enemigas pudieran reaccionar de forma efectiva. Pero esa ventaja fue desapareciendo. Con el avance de la tecnología militar durante los años 60, el juego de la Guerra Fría se volvió mucho más peligroso. Y el Il-28R, que alguna vez fue un espectro casi intocable, se convirtió en una presa prioritaria. La aparición de nuevos cazas supersónicos, capaces de interceptar a gran altitud y velocidad, cambió las reglas del aire. Aviones como el F-104 Starfighter, el Mirage 3 y el MiG-21 podían alcanzar y superar con facilidad al Il-28R, dejando al viejo explorador soviético prácticamente indefenso si era detectado. Además, los sistemas de radar se volvieron más sofisticados. Ya no bastaba volar bajo o jugar con las nubes. El enemigo podía verlos venir desde distancias que antes eran impensables. Pero el verdadero verdugo silencioso llegó desde la tierra, los misiles superficie-aire. Con el despliegue masivo de sistemas como el MIM-23 Hawk en Europa Occidental o el S-75 Dvina en los bloques del este y en Asia, los cielos se llenaron de amenazas invisibles. A diferencia de los cazas enemigos, los misiles no necesitaban detectar visualmente al avión. Solo necesitaban captar su firma en el radar y seguirla hasta el impacto. Y para un avión como el Il-28R, sin maniobrabilidad supersónica ni contramedidas electrónicas avanzadas, esas amenazas eran prácticamente sentencias de muerte. Podríamos suponer que los cambios tecnológicos se dieron gradualmente, permitiendo a los soviéticos adaptarse. Pero la verdad es más cruda. El Il-28R pasó de ser cazador a presa en un abrir y cerrar de ojos. Un cambio brutal, donde cada vuelo se convirtió en una danza desesperada entre el sigilo y la supervivencia. Las rutas de vuelo debieron ser modificadas. Las misiones se acortaron. Se incrementaron los vuelos nocturnos para aprovechar la relativa cobertura de la oscuridad. Pero nada de eso podía revertir el hecho fundamental. El Il-28R ya no dominaba el cielo. Lo cruzaba sabiendo que en cualquier momento un misil podía surgir de la nada y terminar la misión, y sus vidas, en cuestión de segundos. En algunas regiones, especialmente en Asia y el Medio Oriente, los Il-28R enfrentaron el fuego combinado de cazas e instalaciones de misiles. No siempre regresaban, y cuando lo hacían, sus fuselajes a menudo llevaban las cicatrices, fragmentos de metralla, daños en las alas, sistemas perforados por ráfagas de fuego antiaéreo. ¿Qué clase de determinación se necesita para seguir volando una máquina cuando sabes que cada nueva misión puede ser la última, no por error humano, sino por simple obsolescencia tecnológica? Y sin embargo, si lograban completar la misión, la información recopilada aún era de valor incalculable. Posiciones de misiles, movimientos de flotas, instalaciones militares nuevas, piezas del tablero global que nadie podía ignorar. La Unión Soviética sabía que debía reemplazar al Il-28R, pero no podía hacerlo de la noche a la mañana. Así que sus tripulaciones siguieron volando en un mundo que cada vez les era más hostil, conscientes de que cada misión era más peligrosa que la anterior. Lo que antes era audacia, ahora era sacrificio. El Blinde menor ya no era un espectro invencible. Era un objetivo. Y en los cielos de la Guerra Fría, ser un objetivo visible era la condena más rápida que un avión podía recibir.